Hola, soy la doctora Maru y esto es Medicina Disidente, el podcast de Medicina Tudela, un espacio donde hablamos sobre lo que nos duele. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Hola, bienvenida Hola, Maru. Hola Marjorie. Bueno, Paola, venimos hablando justo de eso, porque Paola en Instagram es Marjorie Paola y es el nombre de su madre, Marjorie. Así que bienvenida, Pao. ¿Cómo estás? ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por invitarme, Maru. A Estoy ti. bien, tranquila. Muchas gracias a ti por estar aquí. Bueno, hoy vamos a hablar con Pau, que es psicóloga. Espérenme un segundito que tengo aquí apuntadillas algunas cosas. Vamos a conversar con Paola, que es neuropsicóloga y que acompaña a personas con psicopatologías graves como el espectro esquizo, las demencias, el ACV, entre otras, con una perspectiva de raza, de género y de trauma. Quería contarles que Paola y yo nos conocemos a través de las redes sociales, de Instagram, y que en su espacio, la verdad es que yo me he sentido como muy acogida, muy reflejada en varios aspectos, ¿no? Como el trauma migratorio, la racialización internalizada, que es un temazo, ¿no? Los dilemas del mestizaje y de la raza en general, y el manejo de las demencias, sobre todo desde una mirada antirracista, que es parte de lo que vamos a conversar hoy. Te quería decir, Pau, que yo la verdad que admiro un montón tu trabajo, tanto por su claridad como por su humanidad y sobre todo porque siento que tienes como mucha asertividad y valentía, ¿no? Digamos, como mucho aplomo, ¿no? En poner el foco en lo que hace tanta falta y que escasea tanto en el mundo de la psicología que termina siendo como un mundo en el que parece que todo es responsabilidad de las personas individualmente, ¿no? Y que todas estas violencias colectivas no tuvieran importancia, ¿no? Entonces en ese sentido, pues transmitirte mi admiración y sobre todo, gracias por estar aquí porque en este espacio necesitamos voces como la tuya para, para ampliar la mirada, ¿no? No sé si quieras comentarnos algo antes de comenzar, si quieras contarnos un poco de ti. Muchas gracias primero, ¿sabes? Me, me hace muchísima ilusión que, no sé, cuando una persona, o sea, tú has hecho una cosa como, siento que has descrito como realmente lo que yo quiero hacer cuando hago mi trabajo, ¿no? O sea, sí que siempre recibes un feedback positivo, pues yo tengo la suerte, la inmensa suerte de que somos poquitos en Instagram, pero es una comunidad muy, muy bonita. Yo, la verdad es que no sufro haters y cosas así, que yo sé que está muy a la orden del día en Instagram. Entonces, en general, yo tengo una experiencia muy positiva, pero es que justo es como esta parte de que la has descrito, pienso, me gusta que realmente sea el impacto, ¿no? Que yo ando buscando cuando ofrezco todo este tipo de información, ¿no? No, yo creo que, a ver, yo aparte de de esta parte profesional que has descrito, que soy neuro, bueno, que soy psicóloga, yo empiezo, o sea, antes de ser neuro, que empecé ya con esta psicología, la psicología antirracista, ¿vale? Que para mí fue como el empiece, ¿no? De toda mi carrera. Y luego, aparte de eso, pues yo soy de Ecuador, me gusta mucho, ya que parte de mi propio proceso, porque claro, yo también soy paciente de algunas de las psicopatologías del trauma racial, ¿no? Que es una de las cosas que fui poco a poco investigando y averiguando pues un poquito más a qué era lo que me refería y cuál era el impacto de tener altos niveles de estrés de manera continuada por cuestión de tu aspecto y o procedencia, ¿no? Entonces, ya luego te vas dando cuenta que esa ansiedad social o fobias sociales, eh, a veces los estados depresivos o esa ciclotimia que muchas veces puede ocurrir, Mm. eh, también los ataques de pánico, las ideas autolíticas que pueden aparecer en algún momento, no son el cúmulo, no son como el impacto que podamos decir de las pequeñas, no pequeñas, porque en realidad son grandes violencias que va sufriendo a lo largo del tiempo por el hecho de ser una persona negra o por el hecho de ser una persona extranjera bueno, por tu aspecto y o procedencia, ¿no? Eh,
al final tenemos que salir adelante y vivimos como podemos, pero sí que es verdad que el cerebro no olvida realmente, o sea, tu cuerpo, mejor dicho, no olvida, no tan fácilmente. Las experiencias tú las vas integrando y eso pues al final puede ser ese estrés, ¿vale? Y ese estrés acumulado en el tiempo pues puede acarrear muchas dificultades, ya no solo psicológicas, está demostrado que está íntimamente relacionado estos niveles de estrés, pues, por ejemplo, con la enfermedad cardiovascular, también con diabetes, con algunos tipos de enfermedades autoinmunes, ¿no? Yo, por ejemplo, la primera vez que escuché que en la aparición de enfermedades autoinmunes juega un papel importante los acontecimientos traumáticos de la infancia, que no lo había oído en la vida, fue de la doctora Sari Arponen. Sari Arponen es una médica internista que tiene una plataforma que se llama Slow Medical, muy, muy recomendable. Luego también tiene un libro maravilloso que se llama Es la microbiota idiota, que tiene Sí, ese sí. nombre, porque Sari es así. Entonces fue cuando descubrí que los acontecimientos traumáticos durante la infancia juegan un papel importante en la aparición de algunas enfermedades autoinmunes y en ese sentido, si tenemos en cuenta que el trauma racial es un cúmulo de acontecimientos traumáticos en la infancia, pues evidentemente se correlaciona con la aparición de enfermedades, de algunos tipos de enfermedades autoinmunes y algunas otras enfermedades graves como puede ser pues, la aparición de un cáncer, eh, y bueno, favorece la aparición de algunas enfermedades, ¿no? Como que crea el caldo de cultivo para que esto aparezca. Entonces, no solo tiene un impacto psicológico, sino que también estamos hablando de que, porque no podemos separar realmente, sino que tenemos que hablar de un impacto en la salud en general. O sea, el racismo tiene un impacto en la salud en general, algo que hay que integrar, ya que suelen venir, por ejemplo, tú que eres médico, suelen venir al psicólogo, pero yo como que siempre recomiendo un abordaje más integrativo, porque al fin y al cabo no solo, sí que es verdad que es muy importante gestionar el estrés, la ansiedad y toda la sintomatología que pueda aparecer, pero hay secuelas, pueden haber secuelas físicas que habría que abordar desde una mirada más integrativa, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es eso que te cuento, no sé por qué te está diciendo, porque ya empiezo ahí a Sí, enredarme no, y ya. me parece excelente porque te decía que si nos podías hablar un poco de ti, ¿no? De ti misma y justamente esa era ¿no? Como lo primero que queríamos abordar, ¿no? Este tema de por qué el lente de la raza es tan importante ¿no? En la psicoterapia y en el abordaje del trauma. Yo me quedo fascinada escuchándote porque es muy difícil encontrar, bueno, o por lo menos en mi entorno, que poco a poco voy deconstruyendo y me voy dejando de sitios hegemónicos, buscando espacios, ¿no? Un poco más bueno, disidentes, tal cual como dice el podcast, ¿no? Pero no es fácil conseguir profesionales que tengan, yo siempre digo que nunca vamos a poder contemplar todas las violencias, ¿no? Porque hay muchas violencias a las que somos ciegos por mucho que intentemos abrir esa mirada, ¿no? Pero que por lo menos tratemos de acumular. Cuando hablamos de salud, la mayor cantidad de lentes que podamos, ¿no? Entonces, lo primero era justamente hablar de esto. De hecho, te agradezco mucho compartirnos también tu experiencia, porque creo que al final yo tenía una amiga que siempre decía, es que no sé quién me encanta porque se nota que sabe lo que es el sufrimiento, ¿no? Como esa forma de expresarse de que uno a veces pareciera que cuando has atravesado las experiencias, pues realmente pareciera que desde la primera persona lo puedes como, ¿no? Como llegar a manejar mucho mejor, pero que esto también implica, o sea, quiero decir, para uno también tiene que ser duro trabajar justo con lo que a uno le ha tocado, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de trauma, a ver si nos puedes iluminar un poco como neuro y como persona que lo ha vivido, ¿no? Cuando hablamos de trauma, tengo la sensación, tú me dirás con tus pacientes, porque yo no soy especialista en ello, ¿no? Pero de que los traumas los tenemos como ciertamente clasificados. Pareciera que también hay una hegemonía del trauma, ¿no? Es decir, trauma es un abuso sexual en la infancia, identificado, precisado, denunciado, tal. Trauma es un accidente de tránsito en el cual los padres murieron y ese niño quedó huérfano. Es como si
Además, casualmente, por supuesto que esos traumas son como clásicamente blancos, ¿no? Los traumas de la gente blanca y los traumas de la gente económicamente poderosa, ¿no? Y cuando hablamos de trauma racial, pareciera que solamente trauma racial es a ti te excluyeron de entrar a la universidad por ser negra y te pusieron en un papel allí que tú no podías estudiar, ¿no? Cuando realmente el trauma, primero, no es una experiencia universal, pero además, como tú decías, son pequeños, entre comillas, muy grandes hechos, ¿no? Continuados a lo largo de la vida que te llevan hasta este sitio. Entonces, si pudieras contarnos un poco cómo incorporas tú en tus procesos de acompañamiento o en tu propio proceso, ¿no? La identificación de ese trauma complejo que realmente no es tan, tan esperable como se pinta, ¿no? Como tan claro. Claro, aquí la dificultad es que el trauma complejo, ¿vale? Del que estamos hablando, porque el trauma racial es un tipo de trauma complejo, no aparece en el DSM, que es el manual de psicopatologías que utilizamos las personas que nos dedicamos a la salud para identificar las enfermedades o las psicopatologías o los trastornos a los que nos estamos refiriendo. Y esto es pues un gran problema, ya que al no estar dentro de lo que son las psicopatologías, pues hay entornos en los que no se reconoce y hay entornos en los que sí se está reconociendo. A ver, no quiere decir que no haya investigación sobre ello, pero no está reconocido. Entonces, pues eso es una gran dificultad para pues, facilitar estos procesos. En el momento en el que hay muchísimas profesionales que están trabajando para que se incluya el trauma racial o el trauma complejo en el DSM, pues entonces las cosas eran muchísimo más fáciles. Tenemos que entender también que somos una sociedad de normas y reglas en las que la mayoría de la gente se ciñe mucho en lo que, en la evidencia, algo que a mí me parece que la evidencia es muy rica, es algo que aporta mucho, pero no, o sea, la rigidez siempre nos va a llevar a sesgos, siempre nos va a llevar a radicalismos, ¿no? Entonces, no todo, o sea, no sabemos todo lo que está ocurriendo realmente a nuestro alrededor, desconocemos muchísimas cosas y a veces también hay que confiar en lo invisible o en las cosas que no están escritas o un poquito en la magia, ¿no? También a veces Ujú. que no viene, ¿no? En ese sentido. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que efectivamente hay entre los profesionales se va hablando más, más y más que creo que profesionales, curanderos, todas estas personas que al fin y al cabo lo que hacen es salvaguardar los intereses de la salud de las personas, pues al final tienen ese margen que es o trabajamos con el DSM o nos salimos un montón del tiesto, que es como en mi caso, ¿no? En mi caso yo intento equilibrar porque me encanta pensar que vivo en un mundo de Schrödinger, como el gato de Schrödinger, siempre lo digo, pero para mí es realmente es la visualización del ser, es la visualización de la existencia, ¿no? Entonces, el DSM tiene que existir o no, Qué bonito, depende qué bonito. depende de quién lo mire, ¿no? En ese sentido, yo he tenido muchas compas que rechazaban muchísimo el DCM precisamente por la rigidez que puede suponer, pero sí que es verdad que en algunos momentos puede venir muy bien para según qué cosas, para yo qué sé, te voy a decir una baja laboral o la legalidad que tiene estos diagnósticos, ¿no? Entonces, y no tiene que existir porque tampoco pues nos tiene que definir profundamente, ¿no? O sea, como estas dos cosas siempre tienen que ser de manera paralela, al menos en el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Idealmente. Entonces, bueno, para mí esta es la gran dificultad, el hecho de que en realidad el trauma racial no es una psicopatología, el trauma complejo no es una psicopatología, entonces esto es una dificultad. No obstante, y aún con todos, si estuviese que se está trabajando para que aparezca en el DSM, yo aún con todo pienso que el trauma no es una enfermedad, no es una psicopatología, realmente. Entonces aquí entramos en un debate pues un poco interesante, pero también muy profundo en el sentido de que ya nos planteamos de qué es la enfermedad, de qué es qué estamos hablando cuando nos referimos a enfermedad, ¿no? En mi opinión, una enfermedad es un mal funcionamiento, estamos todas de acuerdo, Mm, pero
en muchísimas ocasiones, sobre todo cuando hablamos de trauma complejo y de personas supervivientes, sobrevivientes al trauma complejo, estamos hablando de que es una respuesta completamente adaptada y proporcionada al daño que recibieron. Es decir, no hay un mal funcionamiento. El mal funcionamiento no es del cuerpo, sino del entorno. Entonces, ¿dónde estamos colocando la enfermedad? La enfermedad es de la persona que responde adecuadamente a una serie de violencias que está viviendo de por vida, que lleva viviendo de por vida y que en el caso del trauma racial no va a parar de vivir, ya que estamos hablando de que además es un tipo de trauma complejo que de los pocos que existen, es decir, el entorno violento, racista que has vivido durante toda tu vida, es muy posible que lo vivas Claro. hasta que no estés aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues entonces o sea, yo entiendo como al trauma pues como una respuesta adaptada al sufrimiento que muchas veces nos toca vivir por, pues, por estas estructuras en las que pues al final vivimos, ¿no? Que pueden ser racistas, machistas, misóginas, capacitistas y todas estas, y todo esto que estamos al final viviendo, cómo se construye pues el colonialismo y cómo se construye también de forma las economías, ¿no? También, ¿no? Del capitalismo. Entonces, bueno, yo esto pongo muchísimo hincapié, ¿no? Al final, si tú tienes fobia social, que ahí, digamos, que colocas la enfermedad en la persona, es decir, cómo está, en qué entorno se estás moviendo. Esta parte es muy importante, ¿no? ¿Cómo son tus entornos? ¿Por qué no quieres salir a la calle? O sea, ¿está habiendo un mal funcionamiento tuyo interno o realmente nos estamos moviendo en espacios que no sostienen, que no son compasivos, que no están teniendo en cuenta nuestra salud en general, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí este tema también es interesante, ¿no? Claro, es el tema, de hecho, si tú me preguntas a mí, ¿no? Por lo menos en mi vida es el tema, esto del mundo de Schrödinger me encantó. Fíjate que tú hablaste de enfermedad y lo primero que a mí me vino a la cabeza fue que es la enfermedad para mí es una consecuencia, ¿no? Justamente lo que estamos hablando, cuando tú quitas el foco de que la responsabilidad está en la persona, bueno, se abre ahí un mundo, ¿no? Sí que es verdad que no sé cómo lo vives tú, pero que además tienes, por supuesto, que mucha más experiencia profesional que yo y que además es decir, tu profesión probablemente te permite tocar más estos temas que yo, ¿no? A mí la gente me viene a la consulta pidiéndome una pastilla porque tiene fobia social, ¿no? Y cuando le preguntas, pues resulta que ha migrado a 4 países diferentes, está en estado de refugio. Yo, por ejemplo, que manejo mucha población migrante y más ambas viviendo en España, que sabemos que es un país con una riqueza de migración tan grande, pero además tan extremadamente violentada. Es como, bueno, mira, yo como médica te puedo ayudar. Si tú lo que quieres es una pastilla, también existe la autonomía, ¿no? La autonomía corporal y la autonomía en decisiones, y yo no quiero influir en tu propio proceso, pero igual hay una necesidad de construir que la responsabilidad sea tuya y que lo que tú necesitas es una pastilla para adaptarte a un mundo que te está violentando, ¿no? Entonces, claro, es verdad que es una discusión, una conversación muy rica y que a mí me fascina, pero no te puedo negar que a mí personalmente en mi ejercicio profesional se me hace muy difícil acompañar a la persona a poco llegar a esa concientización, ¿no? Y por eso creo que es tan interesante y saber que existen espacios como el tuyo donde ya existe esa, ¿no? Como que de entrada ya hay esa acogida de aquí no vamos a hablar de que el problema lo tienes tú en tu cabeza, ni de que esto es una psicopatología según el DCM o no, que estoy totalmente de acuerdo contigo, a veces hay que trabajar con lo que hay y uno también creo que para, ¿no? Como para romper el sistema, tienes que valerte del sistema también, ¿no? Y si para que una persona que está siendo violentada necesite una baja, hay que clasificarla dentro del DCM, hay que clasificarla, ¿no? Esto también es difícil conseguir ese balance. ¿Crees que las personas que llegan a tu consulta, Pau, son muy conscientes del trauma que han vivido o a ti te toca ayudarles a transitar el darse cuenta de que de que han sufrido trauma complejo? ¿Cómo vives eso? Claro, yo, a ver, sí que es verdad que aunque me especializo en esto, no intento en consulta, que no creo que sea necesario para tu proceso de Ujú. sanación entender realmente lo que es el trauma. Correcto. O sea, o sea, esto quizá, si a ti te apetece, porque te apetece formarte y conocer
los mecanismos del trauma, pues bueno, pues podemos ir integrando esa información en la consulta. Si no, no. Si Claro, no, yo no tengo que, o sea, yo no sigo un proceso de que no, es que tú tienes que saber qué es lo que es el trauma y qué es lo que te está afectando, ¿no? En realidad, lo que hago mucho, porque para mí lo más importante no es lo que pasó, que correcto. hay una cuestión bastante enorme, ¿no? Como, bueno, voy a hablarte de cuando yo tenía 8 años, que me podemos hablar de cuando yo tenía 8 años y esta parte es importante, sino qué está pasando hoy día. Claro, Para claro. mí es el impacto, es decir, y así hacemos procesos muchísimos, porque yo hago procesos cortos. O sea, mi perspectiva, porque es sino revictimizante, no Eso te es iba a que decir. Claro, o sea, no es que una persona esté años en consulta rotísima porque es inarreglable. Entonces, esto a mí me parece revictimizante, correcto. tener una persona años en consulta. Entonces, yo intento hacer procesos cortos, lo más corto que evidentemente que permite una persona, y en ese sentido, pues, pues eso, entonces intentamos sobre todo valorar o intento valorar cuál es el impacto, o sea, qué está pasando hoy día, cuáles son tus síntomas hoy día, cómo te estás relacionando hoy día, cuáles son tus tipos de apego hoy día, cuál es tu respuesta a la violencia hoy día, o sea, si hay indefensión, si, o si no ves, o si no visualizas la violencia, ¿no? Porque si tú la has normalizado Claro, durante mucho puedes pues estar o sea, incapacitada para, o sea, incapacitada, a ver, no quiero ser capacitada, sino pues tener una especie de nube, ¿no? De lente, ¿no? De, que no te permite ver las situaciones de violencia que son clave, porque al final vivimos, por desgracia, en entornos que son bastante violentos, porque es que de verdad la sociedad estamos caminando cada vez más a espacios en los que no nos vemos, no vemos a la persona que tenemos enfrente y vivimos en procesos muy confusos, muy ansiosos y al final eso puede generar muchísima más violencia de la que podemos tolerar, ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante pues saber si tú sabes identificar y identificar realmente la violencia. Ahora también hay otra parte en la que pues una persona, yo que sé, me tose y ya es violencia, también está esta parte, ya me ha tosido, no, o sea, te estoy exagerando mucho, sí, sí, ¿no? Pero no identificamos violencias para la derecha y para la izquierda. Es decir, estamos pensando que todo es violencia o personas que no se están enterando de lo que es realmente violencia. Todo esto para mí es importante para que seas una persona funcional. O sea, al final, lo que te vengo a decir es que veas lo que está pasando, no que vivas. Sí, o sea, lo que a ti te está pasando en tu proceso, ¿sabes? O sea, en tu vida, lo que está pasando alrededor tuyo en ese momento, y empiezas a elegir y a tomar decisiones y sobre todo a actuar para que esas cosas que están empeorando tu salud en general disminuyan. claro. Esta parte es muy importante, ¿no? Porque hay una cosa que los acontecimientos traumáticos nos ofrecen, por decirlo de alguna manera, Mm, nos hacen parecer, es que estamos en estados muy catatónicos de no hacer, ¿no? Estamos completamente paralizadas, es decir, vemos las cosas que están pasando, pero no hacemos absolutamente nada, no tomamos decisiones, no confiamos mucho en que lo que vayamos a hacer realmente sea efectivo, o sea, una falta de confianza brutal y esa falta de confianza, pues al final lo que hace es que te paraliza, no te deja hacer por miedo, por culpa, por inseguridades. Entonces, una cosa que hago en consulta es movilizarte hacia la acción en base a la compasión, es decir, teniendo en cuenta, o sea, realmente identificando qué es realmente lo malo, para que no todo se convierta en malo, porque si no, entonces te vas pues, a vivir a la cima de una montaña y claro, ahí, claro, te alejas de todo y eso no puede ser tampoco, ¿no? Porque al final somos personas gregarias, necesitamos claro, nuestros círculos para desarrollarnos, esto es importante, no aislarnos profundamente, que eso también se está estilando ahora mismo, es como, no, nadie me gusta. A ver, tenemos que, nos necesitamos fuertemente, ¿no? Entonces, al final lo que hacemos es eso, ¿no? O sea, cómo ver a las personas, qué es lo que realmente, y verte a ti, evidentemente, y ver a las personas para tú poder funcionar, ¿no? Dentro
sin una ceguera, me refiero, sin pasar por alto estas cuestiones, ¿no? Tú antes decías lo de las pastillas para no... Y ahí esto es como la pastilla de Schrödinger, otra vez, ¿no? Un poco porque yo sí que creo que claro, o sea, las emociones son riquísimas y son importantísimas, pero por ejemplo, cuando tú te empiezas a dar cuenta de estas injusticias, te puedes generar muchísima rabia, muchísima frustración, algo que yo no recomiendo en absoluto quedarte a vivir allí. Yo, para mí la rabia es maravillosa, es estupenda, pero quedarnos a vivir en la rabia de que están ocurriendo estas injusticias nos paraliza, no Correcto. nos deja no nos deja movernos. Entonces, esto para mí es mi abordaje en el trauma, es decir, vamos a identificar, vamos a ser compasivas en este proceso y vamos a tomar decisiones. Y en esas decisiones tú tendrás que hacerte cargo de algunas cosas y de otras cosas tendrás que soltar. No, por ejemplo, no me gusta nada que se deseche personas o diga, no, esta persona, o sea, como que se clasifica a las personas por un acto, por desechar personas, ¿no? Que ahora se estila mucho, ¿no? Es que esta persona es Ujú. tóxica, me alejo, ¿no? O ya no le hablo nunca más. Incluso, mira, te voy a decir una cosa que para mí es crucial en mi perspectiva y es las madres. Por ejemplo, ahora se habla bastante más del trauma entre profesionales que se han salido del tiesto, estos que te digo, pero nos estamos yendo a un extremo que a mí incluso me parece peligroso, ¿no? Las madres narcisistas, las madres controladoras, las malas madres. Una señora, o sea, y te estaba hablando de malas madres presentes. Una señora que te ha dado de comer, que te ha cuidado de la enfermedad, de esta madre, no voy a hablar de otro tipo de madre, ¿no? Se está demonizando y no, no es que yo he tenido que dejar de hablar con mi madre completamente, no hablarla nunca, y es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos desechando personas? ¿No? O sea, sí, hay que acompañar y acoger ese dolor e ir viendo a la persona, pero también es importante de que sus figuras de referencia y apego quizá se relacionen desde otro lugar, pero desechar personas me sigue pareciendo peligroso. Y más personas que seguramente se han equivocado, las madres nos Ujú. equivocamos un montón, y hacemos muchas cosas mal, pero no sé hasta qué punto es interesante, incluso para el propio proceso de sanación de esa persona, desechar a una persona con la que ha crecido o sea, madres presentes, te quiero decir, si es una madre abusiva que te pegaba, que Sí, te claro, tal, estamos hablando de, sí, de esta típica tendencia ahora de la, ¿no? De la madre narcisista como una cajita. exacto, y todo, y es como yo no puedo hablar con mamá, y es como, ¿cómo acogemos ese dolor? Pero no creo que sea favorable el no hablar definitivamente con una persona pues, que tenía pocas habilidades sociales o pocas habilidades eh, pedagogas, yo qué sé, sabes que al final, o sea, ¿cómo tratamos a una persona que carece de esas habilidades? Es decir, estamos clasificando otra vez, ¿no? Estamos diciendo, tú tienes pocas habilidades sociales, pues conmigo no cuentes, es como... Eh, no, ¿sabes? Esto de aquí a mí me tiene bastante preocupada, el deshacernos de personas. Bueno, es que Esto, al final, Pau, tu enfoque es muy único, ¿no? Porque yo creo que como precisamente el trauma, no sé qué impresión tienes tú, pero como todo, y en la psicología más volvemos a la hegemonía y ¿no? Las corrientes dominantes son primordialmente individualistas, capitalistas, ¿no? Claro, la solución ahora al trauma, que yo no critico que se hable de trauma ni que se concientice, me parece maravilloso que hoy todos tengamos un cierto conocimiento de lo que es el trauma, ¿no? Pero pareciera justo eso, que el trauma se convierte en, bueno, tú estás traumatizada, tú tienes que identificar tu trauma, terminamos reviviendo el trauma, regresando a todos esos eventos, haciendo una especie de catálogo y entonces la solución a eso es ¿cómo saco de mi vida a esta persona que me traumatizó en este sentido? Entonces, por ejemplo, si yo he vivido racismo, ¿cómo ahora me muevo solamente en entornos activamente antirracistas y no tengo la responsabilidad, que no lo critico, ¿eh? Sé que es una manera también de vivir y que, como dices tú, el antirracismo de Schrödinger también, ¿no? Cada quien lo puede vivir desde donde pueda y como pueda. Pero sí me parece valiosísimo que traigas esto sobre la mesa. Además, me toca personalmente por un tema familiar que yo misma también sé que poco a poco
tienes que salir de vivir desde la rabia si quieres avanzar, porque es que si no, eres tú mismo quien se está retraumatizando permanentemente y de nuevo el foco puesto en que yo tengo el control sobre lo que me pasó, ¿no? Yo soy responsable de lo que me pasó y para superarlo, pues tengo que aplicar básicamente el mismo mecanismo que me traumatizó a mí. No sé si es un poco eso. Antes de terminar, Pau, porque contigo siento que podríamos hablar horas, pero tenemos el tiempo cortillo. Te quería preguntar si nos podías dar alguna pincelada de por qué el tema de las demencias te ha llamado la atención, ¿no? O sí, un poco cómo es. Yo también tengo bastante experiencia con las demencias y también tengo un tema familiar que me toca, ¿no? Como eso de tomar contacto con una mente, entre comillas, de mente, ¿no? Que no está como del todo conectada como se espera de ella, pero al mismo tiempo ofrece, por lo menos en mi interpretación, una riqueza fantástica de nuevas formas de conectar, de nuevas formas de entender el, ¿no? La realidad. ¿Cómo ha sido tu trabajo con las demencias? Y si nos puedes dejar, aunque sea un abreboca, para invitarte otro día a que nos cuentes de cómo trabajas con demencias. A ver, yo en realidad, o sea, llego a través del deterioro cognitivo leve. Entonces, el deterioro cognitivo leve no es una demencia, de hecho está caracterizada no es una demencia, es como muy importante tener en cuenta esto, pero sí que es un empeoramiento en las funciones ejecutivas, en memoria, y no afecta gravemente a las actividades diarias. Este es como la clave, las demencias sí, ¿no? Entonces es como las actividades cotidianas sí que tienen una afectación muy evidente. Entonces, ¿pero qué pasa con el deterioro cognitivo leve? Que en un año, después de ser diagnosticado, o sea, el deterioro cognitivo leve es una patología, es una psicopatología, o sea, es un trastorno psiquiátrico que se diagnostica bastante tarde, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se diagnostica, alrededor del 20% de personas que ha sido diagnosticada, un año después va a debutar o va a ser diagnosticada de Alzheimer, ¿vale? Entonces era como, ¿qué está pasando? Porque una persona que en principio tiene un deterioro cognitivo leve, que como su nombre lo indica, no debería de acarrear un diagnóstico de demencia. ¿Por qué está pasando? ¿No? Y casualmente hay un infradiagnóstico en personas racializadas, negras y marrones, que esto suele pasar. Y está fuertemente relacionado con los eventos traumáticos Claro. que, que hay en la historia familiar, ¿no? Entonces, la raza en las demencias, pues hay una relación bastante importante, ¿no? Sobre todo, más que la raza, son los acontecimientos percibidos Mm, traumáticos, ¿no? Hay varias demencias y, por ejemplo, la demencia de los cuerpos de Lewy, que fue otra demencia también que me atrapó bastante, es una demencia que, o sea, que en personas negras, sobre todo, está muy infra, o sea, a pesar de que es la segunda demencia más importante más prevalente después del Alzheimer, está infradiagnosticada en personas negras. ¿Por qué? Pues porque, pues precisamente por lo que estamos diciendo, el sesgo a la hora del diagnóstico. Sí que es verdad que se diagnostica tarde. ¿Por qué se diagnostica tarde el deterioro cognitivo leve? Pues cuando una persona negra, sobre todo tengo datos de personas negras y marrones, cuando una persona negra y marrón acude a consulta, se minimizan los síntomas. Se minimizan los síntomas a tal punto que pues efectivamente, y también el entorno también puede jugar un papel importante en minimizar, o sea, como a achacarle a un envejecimiento normal, pero no ujú. es normal, o sea, olvidar las cosas, no es normal, normal, vamos a Sí, hablar de sí. normal, Normal de aún no, Schrödinger. normal es Schrödinger. Entonces, no, o sea, olvidar las citas, es desorientarte, o sea, olvidar un minuto después lo que estabas haciendo, ¿no? Entonces achacamos mucho a un envejecimiento normal, pero no es normal. Entonces, entre el entorno y el sesgo que hay entre los profesionales de la salud a la hora de identificar esos síntomas, se tarda mucho en un diagnóstico de deterioro cognitivo leve, y que luego acarrea
una enfermedad del Alzheimer y que dentro de esos diagnósticos no hay, eh, no hay, o sea, como un diagnóstico diferencial con la demencia de cuerpos de Lewy, por ejemplo, que suele haber una gran prevalencia porque hay en personas negras, o sea, la demencia de cuerpos de Lewis, hay alucinaciones. Y las alucinaciones, claro, están muy fuertemente relacionadas con, eh, pues como con la experiencia vital de las personas Claro, negras. claro, claro. Es muy curioso porque qué ocurre con las alucinaciones, qué ocurre con, hay, bueno, alucinaciones, también hay parkinsonismo, hay temblores, también hay rigidez, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa con la experiencia de las personas negras con respecto a las alucinaciones, las voces Ya. y lo... Entonces, ¿qué ocurre? Que al parecer eh, las personas negras tenemos hasta 4 veces más posibilidades de ser diagnosticadas de esquizofrenias o de algunas psicopatologías que tienen que ver con, con alucinaciones auditivas. Alucinación. Entonces, claro, y se normaliza muchísimo las alucinaciones auditivas en personas negras, en personas... Entonces Qué al parecer, interesante. sí, o sea, es muy complejo y ya yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero al parecer cuando una persona negra tiene alucinaciones y está hablando sola, es como que, bueno, o sea, es como... bueno. Sí, sí. Los síndromes culturales, ¿no? Que también dicen por ahí, como bueno, claro, como practica el vudú, pues igual está conectando con unos espíritus y listo, ¿no? También hay como ese sesgo de lo mágico religioso, Claro. despectivamente. Efectivamente no tenemos más tiempo, Pau, porque además tu paciente de las 10 nos va a odiar. No, Pero hombre, dejamos esto abierto, por favor. hemos tocado el tema que es como súper extenso y resumirlo es muy complejo, pero Mm. sí que es verdad que, bueno, puedo estar 5 minutos, ¿eh? No te preocupes, o Creo que sea, nos quedan de grabar 1 y medio. 1 y medio. Bueno, pues entonces, nada, 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 nada. No, así las dejamos con ganas, las dejamos con ganas. Para la próxima, Pau va a pasar por un montón de cosas y no va a poder seguramente estar en los próximos meses por aquí, pero apenas pueda, nos apuntamos estos temas porque creo que hay mucha tela que cortar y yo aprendo un montón, además de lo que voy haciendo de tarea por mi cuenta, y creo que tenemos mucho para intercambiar. Estoy súper agradecida contigo porque además aquí detrás de cámaras no saben el desastre que ha sido esto, no grabábamos, si grabábamos, entrábamos, bueno, yo estoy con un orzuelo aquí que no puedo con mi vida, pero lo logramos. Así que te lo agradezco un montón, Pau, por haber estado aquí. Voy a dejar tus redes sociales apuntadas en la descripción, cualquier cosa que nos quieran comentar. Y nada, tienes unos segunditos para despedirte. Bueno, pues muchísimas gracias y la verdad que un encanto y cuando se pueda me encantaría pues desarrollar un poquito más el tema de la demencia que es súper, súper importante y sobre todo cómo identificar, ¿verdad, Maru? O sea, cómo, o sea, Eso. cuáles son los primeros síntomas, o sea, cómo aparece esto, como para estar un poquito más informadas, que al final yo lo que siempre digo es que el conocimiento es poderosísimo. Lo dejamos clarísimo. El próximo será demencias con una perspectiva de raza y de trauma. Gracias, Pau, por haber estado. Te mando un besote. Chau, chau. Besitos, Maru. Chao.